Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Buratini, yo soy profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades, específicamente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de transferencias técnicas denominado Propuestas para generar e implementar estrategias de educación y acompañamiento para el cambio de conducta en salud. Todo esto en el marco de aplicación de la orientación técnica de estrategias de cambio de conducta y educación en salud para las personas con multimorbilidad crónica que salió con resolución en diciembre del año 2023 y que presentamos en abril del 2024. Así también agradecemos la enorme participación e interés que tuvieron en esa primera sesión de este ciclo de transferencias técnicas y la van a poder visualizar en el repositorio de Hospital Digital del Ministerio de Salud que está alojado en YouTube. Más rato les voy a colocar en el chat el link por si quieren volver a ver esa primera sesión. La última sesión va a ser el día 7 de octubre a la misma hora de 2:30 hasta las 4 de la tarde, también por este canal de Hospital Digital. Les vamos a ir mandando el link de conexión y vamos a volver a difundir nuevamente a aquellas personas que no alcanzaron a inscribirse o que no pudieron estar hoy y que puedan participar en esta última instancia. Finalmente, solicitamos a las personas que están interesadas en continuar en esta tercera instancia o que requieran un certificado de asistencia al webinar que puedan registrar su asistencia. También les voy a mandar el enlace de registro de asistencia. No es obligatorio, solamente para aquellas personas que necesiten el respaldo o que quieran continuar con la tercera sesión. También hay una herramienta en Zoom que es la caja de pregunta y respuesta, o sale, a algunos les va a salir como una Q y A, para que puedan ir dejando sus consultas que tengan al presentador. Saludamos especialmente a la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, Carolina Neira, que en el fondo es responsable técnica y apoya el desarrollo de esta actividad. Sabemos entonces que dentro del abordaje de las enfermedades crónicas es necesario estar instruido en herramientas que sean efectivas para apoyar el proceso de cambio de conducta. Una de estas herramientas es la entrevista motivacional, que se desarrolló inicialmente en forma teórica para apoyar el cese del hábito tabáquico, pero que en la actualidad ha mostrado resultados beneficiosos en otros ámbitos de la salud. Para la presentación de esta temática, invitamos a Alex Ortiz. Él es médico especialista en medicina familiar, es referente de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud del Maule, también es médico del CESFAM Pelarco de la misma región. Él fue uno de los expertos que participó en la orientación técnica mencionada y va a presentar el tema entrevista motivacional en contexto de multimorbilidad crónica. Hola, buenas tardes. Gracias, Natalia. Gracias por este espacio que es muy bueno para que podamos hablar de estas temáticas que están en la orientación técnica. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, les quiero comentar que vamos a tener una hoja de ruta. En esto, primero vamos a ver algunas generalidades que son muy interesantes e importantes tocar en el marco de esta orientación. También algunos modelos que van describiendo y van sustentando el cambio de conducta en salud y después la aplicación de una intervención, ¿cierto? Que es la entrevista motivacional. Bueno, la multimorbilidad yo creo que a todos nos ha sorprendido, ¿cierto? Estamos cambiando este enfoque, ¿cierto? Fragmentado, este enfoque centrado en la persona. Y cuando estamos clasificando nuestro G, nos damos cuenta que efectivamente el G3, G2 está tomando mucho protagonismo. Y es así que hay que darle mucha importancia porque las personas con multimorbilidad, comparadas de hecho con quienes presentan sola una condición crónica, tienen mayor mortalidad ajustada por edad, tienen mayor utilización de recursos del sistema de salud, así como un mayor hospitalización y una estadía hospitalaria más prolongada. Y al 2017, ¿cierto? En la encuesta nacional de salud ya habían 11 millones de adultos con enfermedades crónicas que requieren una atención individual y también en ese año habían, eh, perdón, disculpe, habían ya 2 millones de personas con 5 más enfermedades crónicas transmisibles. Entonces, es un problema de salud muy importante y hay una buena noticia y justamente en esto se sustenta esta orientación, es que de todas maneras hay una ventana para que nosotros podamos intervenir que no sea farmacológica, ¿cierto? Se estima que el
80%, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, perdón, de accidentes cerebrovasculares, 90% de pacientes diabéticos tipo 2, hasta el 30% de cánceres se podrían prevenir siguiendo una dieta saludable, un adecuado nivel de actividad física y un abandono al tabaco. Bueno, esto se ve en términos de datos, ¿cierto? Increíbles, y uno pensaría que fuese fácil, pero esencialmente para ello, si bien hay una ventana, es importante la educación en salud. Bueno, existe un amplio consenso acerca de que la intervención educativa y de cambio de conducta son prácticas que priorizan y contribuyen a mejorar el automanejo y también aumentan la herencia terapéutica y disminuyen la frecuencia de complicaciones en las condiciones crónicas de salud. Ahora, para darle esta introducción a lo que es la entrevista motivacional, ¿cierto? Que es parte de lo que desarrolla la educación para la salud. Esto, según la OMS, de hecho, se define, por ejemplo, como oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente. O sea, se va pensando ya más en la persona. Y lo otro, que la educación para la salud está asociada a mejorar la alfabetización sanitaria o alfabetización de la salud, que es un componente muy importante que de hecho más adelante vamos a comentar un poquito más a profundidad, y mejora el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrolla habilidades personales que pueden conducir a conductas saludables, tanto individuales como comunitarias. Y esto no se enmarca de manera como alejada a lo que es el día a día de lo que hacemos en nuestro actuar clínico, sino que tiene que ver con una estrategia nacional de salud, que efectivamente en los distintos ejes en donde se programan actividades para mejorar los resultados de salud, está la educación de manera fuerte para que efectivamente podamos de esa manera ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas. Comentarles que la alfabetización sanitaria es una actividad individual y poblacional y otorga mayor autonomía y control sobre las tomas de decisiones en salud. Y esto es muy importante porque justamente ahora estamos en esta estrategia, ¿cierto?, que es el SIC, y justamente en esto de centrado a la persona, uno está haciendo más toma de decisiones, ¿cierto?, consensuadas, y eso tiene que ver con la alfabetización sanitaria. Y esta práctica, que involucra reconocer el proceso de educar en personas con enfermedades crónicas, es más que otorgar conocimiento, ¿cierto? Lo que busca es fomentar el desarrollo de actitudes proclives a la salud, que es un gran desafío. Ahora les quiero comentar, pues, de esto que, ¿cierto? Entendemos que la educación para la salud es algo fundamental, que tenemos una esperanza a través de esto para mejorar la salud de las personas con enfermedades crónicas con multimorbilidad. Es que esto no es nuevo, ¿cierto? Hay modelos de desarrollo para cambios de conducta que vienen ejerciéndose hace tiempo. Por ejemplo, el modelo de creencias de salud, en general, es un modelo que se viene hablando más o menos de 1970 y de hecho 1990 con Jans Becker y Rosenthal. Y en él, efectivamente, lo que se propone es que el cambio de actitud con la salud tiene dos ejes fundamentales. Uno, el valor que la persona atribuye a una determinada meta, que se traduce en el deseo de evitar un desenlace de la salud, ¿cierto? Por ejemplo, muchos pacientes diabéticos que tienen dislipidemia, hipertensión, también tienen artrosis, tienen hipotiroidismo. En general, muchas veces la diabetes asusta mucho, ¿cierto? Y entonces muchas de las veces esta ambivalencia que uno encuentra en los pacientes se ve por el deseo de evitar un desenlace en salud. Y por otra parte, está la estimación que la persona hace a la probabilidad de que una acción llegue a conseguir esa meta. O sea, que se traduce en la creencia de que una conducta puede prevenir o recuperar la salud. Y ahí vamos también con la creencia, ¿cierto? Efectivamente, desde el punto de vista de la persona. Este modelo, que es desde 1970 se habla, efectivamente busca en el interior de la persona la motivación para que nosotros podamos generar una conducta según lo que la persona considere y el valor que atribuye. Por otro lado, también tenemos teorías, por ejemplo, como la social cognitiva y de autoeficacia, que
se centra en el resultado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad que mejore mi salud, por ejemplo, caminar, en realidad lo que uno busca es que vea un resultado a través de la salud, y no solamente de la persona, sino también puede ser interpersonal. Es decir, que nosotros vemos que hay un resultado con las actividades que se proponen y que puede tener cierta evidencia y beneficio, o sea, tiene un resultado, y eso me permite a mí avanzar en la autoeficacia, que se describe como un factor protector de la salud y efectivamente ayuda al constructo de efectos positivos en el cambio de la conducta. Y por último, vamos llegando a este modelo transteórico de cambios de conducta de la salud, que probablemente es el que más conocemos, ¿cierto? Asociado, por ejemplo, a la precontemplación, contemplación, preparación y acción. Efectivamente vamos a tener mantenimiento, recaída y otros ciclos, o sea, y seguir el ciclo. Y en general, respecto a este modelo, que viene a ser un poco más nuevo que los anteriores, viene a focalizarse justamente en la motivación. Y de hecho existe evidencia fuerte a favor de que este modelo puede modificar conductas preventivas, como dejar de fumar, iniciar actividad física y alimentarse saludablemente, que justamente tiene mucho que ver con lo primero que mostramos, ¿cierto? Que nos puede ayudar a esta ventana que tenemos en estos pacientes con enfermedades crónicas y multimorbilidad. Entonces, de acá, nosotros vamos haciendo el camino a lo que es la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una manera colaborativa y centrada en la persona de guiar para inducir o fortalecer la motivación al cambio. Y centrado en la persona, ¿cierto? Si ustedes ven lo anterior, ¿cierto? Del modelo de creencias de la salud, la teoría cognitiva de la eficacia, todos tienen que ver con que es centrado en la persona. Y justamente la entrevista motivacional viene a calar hondo, por ejemplo, en la actualidad, porque muchas veces nosotros, si bien podemos y sabemos tratar a una persona, por ejemplo, que tiene diabetes, ¿cierto? O que tiene hipertensión, de hecho ahora hay un protocolo HERS, ¿cierto? Que ha estandarizado el tratamiento. De todas maneras existe un porcentaje de pacientes descompensados y justamente pasa por el cambio de conducta y pasa por la motivación, por lo intrínseco de la persona. Vamos a hacer un caso clínico y en realidad es como para entrar un poquito a lo que es la entrevista motivacional. Por ejemplo, acá tenemos a la señora María, 65 años, que acude a control porque en el control anterior de sus patologías, en realidad que tiene un EPOC GOL 2D, tiene una diabetes tipo 2 y también una hipertensión, comentó que había vuelto a fumar, ¿cierto? Y como vimos, ¿cierto? Hacer actividad física, alimentarse bien y dejar de fumar puede disminuir la mortalidad de esta paciente. Y al preguntar más sobre el consumo, ella refiere que está fumando 15 cigarros al día hace 6 meses. Estuvo sin fumar hace 2 años y que en un cumpleaños, perdón, volvió a probar un cigarrillo y luego no pudo parar más. Actualmente está con una ambivalencia, o sea, la paciente siente que no está haciendo algo bien y por ende eh, necesita ayuda, ¿cierto? Sabe que no debe fumar porque sabe que la puede dañar, pero por otro lado disfruta mucho hacerlo. Entonces acá el clínico, queriendo motivarla para dejarle fumar, le comenta: qué bueno que haya venido al control, ya que para usted es muy importante dejar de fumar. Recuerde que su enfermedad pulmonar es en gran parte por el tabaco, así que el volver a fumar solo empeorará su condición. Otro clínico le dice: si usted deja de fumar o dejara de fumar, seguro se sentiría menos ahogado, necesitaría usar menos salbutamol y su diabetes estaría mejor controlada. Recuerde lo importante que es para su salud no fumar. Seguro lo va a lograr, si ya lo podía hacer antes, comenta otro clínico. Y el último clínico le recomienda pensar en un día para dejar de fumar y botar todos los cigarrillos el día antes. Y le pregunta: ¿qué le parece este domingo? Entonces acá, si ustedes pudieran, bueno, en realidad lamentablemente es difícil hacer cosas participativas por acá, pero ¿cómo se sentirían con esos consejos? O sea, ¿se motivarían y dejarían de fumar?
en realidad indiferente, ¿cierto? O en realidad como que no encontrarían nada que ver, o a la defensiva, y como que no está escuchando, no me entiende. No sé si de hecho alguien puede escribirlo por el chat, ¿les parece? Indiferente, indiferente la verdad. Incómoda por ahí, por ejemplo. Indiferente o asustada, oposición a la defensiva. Interesante, ¿cierto? Mira, lo bueno también es que hay algunos que se motivan, ¿cierto? Que puede que les parezca bien. Y esto es muy interesante lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque de hecho no todos los pacientes son iguales. En general, hay algunos pacientes que pueden tomar, ¿cierto? Algunas palabras de cierta manera, ¿cierto? Pero en la gran población, la mayoría de los pacientes que están en esta ambivalencia probablemente no se sientan muy motivados, ¿cierto? Súper. Entonces, bueno, en general, la mayoría de los clínicos, y esto viene porque nosotros, bueno, en esta clásica, por ejemplo, relación médico-paciente, ¿cierto? O clínico-paciente, eh, efectivamente, antes, bueno, efectivamente estamos transitando un modelo paternalista, ¿cierto? Un modelo de toma de decisiones más consensuada, ¿cierto? De conversación y un ponerse de acuerdo. Pero sin embargo, la mayoría del tiempo, y de hecho también yo fui formado así, era que lo importante era entregar la información y que eso iba efectivamente a desarrollar estilos de vida más saludables. O sea, yo le decía, mire, si usted camina, bueno, 10.000 pasos disminuye la mortalidad y desde 4.000 pasos, de hecho, empieza a tener beneficios. Y a veces cuando estaba recién egresado pensaba que eso iba a estimular al paciente, ¿cierto? A decir como, ya, me voy a poner a caminar el día. Probablemente hay un paciente que sí le haya hecho sentido, ¿cierto? Pero cuando el paciente no tiene una motivación, justamente probablemente no escuche bien eso o lo tome a la defensiva. Así que ahí nos tenemos que plantear, ¿cierto? Esto, ¿cómo podemos ayudar al paciente a lograr un cambio de conducta? Y esto es súper importante, ¿ah? Porque, por ejemplo, les comento que acá gran parte de la compensación de los pacientes multimorbios tiene que ver con la motivación a hacer cambios de conducta. Hemos visto, ¿cierto?, que la mayoría de las fichas pueden tener un tratamiento adecuado, por ejemplo, un paciente diabético, pueden tener hasta pacientes diabéticos que compran, por ejemplo, SGLT2, que, ¿cierto?, tiene mucha, mucha evidencia de beneficios, no solamente en diabetes, sino en muchas patologías cardiovasculares, pero aún así no adhieren a otras cosas que lo descompensan. Entonces es importante preguntarse como clínicos, como equipo sector, como servicio de salud, como comunidad, ¿qué podemos hacer para lograr un cambio de conducta en esto? Y bueno, primero, la motivación. Bueno, qué difícil esto, ¿cierto? Es muy interesante porque tiene diferentes orígenes en realidad también. La motivación no solamente es personal, puede ser interpersonal. Y en eso, por ejemplo, la familia es algo fundamental, las mismas amistades, los compañeros de trabajo, los mismos medios de comunicación, ¿cierto? Las personas que son influyentes también pueden desencadenar también violencia, entre otras cosas. Y de hecho, la motivación puede fluctuar y cambiar en un momento. Puede haber una ventana de oportunidad, efectivamente, si no se realiza una intervención, si por ejemplo nosotros dejamos pasar a ese paciente al otro control, puede que no tenga la motivación que tenía hace 3 meses, ¿cierto? Porque tampoco en el sistema de salud actual nuestros controles son tan seguidos, ¿cierto? Y en realidad ahora estamos enfocando de mayor riesgo, mayor control. Entonces, es delicado, ¿cierto? Y tenemos que entender que la motivación y la gran ventana ocurre cuando el paciente presenta esta discrepancia entre lo que está haciendo y lo que le gustaría hacer. Y surge la reflexión del paciente al enfrentarse con su ambivalencia. Si se dan cuenta, nosotros si bien podemos facilitar, necesitamos que el paciente efectivamente
piense en eso y surja la reflexión desde el paciente. Por ejemplo, el caso clínico, ¿cierto? Había una ambivalencia muy interesante, ¿cierto? Porque la paciente sabía que tenía enfermedades crónicas, estaba en un G3, ¿cierto? Y efectivamente quería dejar de fumar, o sea, sabía que había algo ahí que le generaba ambivalencia. Y esto, bueno, ya lo comenté, ¿cierto? Que la motivación puede ser interna o interpersonal, y el clínico, que somos todos el equipo de salud, no debe, y esto pasa a veces con la inercia terapéutica, ¿cierto? Que nosotros pasamos al paciente y decimos, bueno, ya está descompensado, en 3 meses, ¿cierto? Que tenga que iniciar una terapia, por ejemplo, que tenga criterios de insulina cristalina, por ejemplo, etcétera. No obstante, más que ser un observador y estar pasivo a este proceso, siempre es bueno ser un facilitador, identificar en la entrevista clínica, en las visitas domiciliarias, en, por ejemplo, educaciones que podemos hacer en la comunidad, estas contraindicaciones en realidad que existen, o contradicciones, perdón, que existen en estos pacientes. Entonces, cuando entramos a la entrevista motivacional, ¿cierto? Que es una de las herramientas que nosotros utilizamos en la práctica clínica, ¿cierto? Este busca iniciar un cambio de conducta ayudando a resolver esa ambivalencia, o sea, empujándolo. Este cambio es un proceso y la entrevista motivacional nos da algunas herramientas para avanzar en este proceso, o sea, ir en cada control empujando a este paciente. Y de hecho se intenta aumentar el conflicto entre lo que cree y su conducta actual, esperando de hecho que sea el mismo paciente quien finalmente presente los argumentos para cambiar. Y esto es muy interesante porque el paciente probablemente que tiene un G3 actualmente se va a controlar con el equipo, por ejemplo, cada 3 meses, si está compensado, por ejemplo, eh, y va a pasar por diferentes profesionales, ¿cierto? Entonces la herramienta motivacional o esa oportunidad, esa ventana, se puede dar en cualquier control. Y es muy importante que el equipo esté familiarizado con las herramientas de entrevista motivación. Bueno, entonces en definitiva es que trata de ayudarle a desarrollar sus propias habilidades, no va dirigida a enseñar habilidades, tampoco dar conocimientos ni excavar en el pasado, se trata más bien de una forma o método de comunicar y de comunicación. Lo más importante es evocar y fortalecer intencionalmente el discurso de cambio. Y esto se hace a través de la conversación. Esencialmente podamos a través de la conversación ir visualizando y evocando y fortalecer la decisión del paciente. Ahora, la entrevista motivacional tiene evidencia. Y tiene evidencia científica, y de hecho la pueden encontrar en la orientación con el estudio y la revisión sistemática que lo refiere. Al final tienen buena calidad de la evidencia y se ha reportado, de hecho con un grade moderado, que hay efectividad, por ejemplo, para detener conductas no saludables en el corto plazo, a los 6 meses, fundamentalmente en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. También tienen evidencia moderada y estadísticamente significativa en el automonitoreo. Por ejemplo, en la vigilancia de glicemia, en la ingesta alimentaria. Este setting también se ha visto, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, como así también evitar la conducta sedentaria, aumentar la actividad física y el control de la presión. Y eso es muy bueno porque efectivamente puede ser una herramienta que nos sirva a nuestra práctica clínica en la atención primaria, en los lugares donde podamos llegar. Y también existe evidencia, bien en ensayos clínicos randomizados, que puede ser también efectiva, por ejemplo, en este setting, que es reducir la carga viral a corto plazo y actos sexuales sin protección en personas que viven con VIH. Entonces, si se dan cuenta, tiene una amplia gama. De hecho, hay algunos estudios que van en curso. No obstante, ya de tiempo existe evidencia que nos muestra que la entrevista motivacional sí puede ser útil en nuestro setting. Ahora, el espíritu de la entrevista motivacional tiene 5 patitas, ¿ya? Primero que todo está la autonomía, es decir, la responsabilidad del cambio reside en el paciente. Y de hecho, el paciente siempre es libre de seguir o no los consejos, aceptar lo que él decida
y no juzgar. La meta final es aumentar la motivación intrínseca que no debe ser impuesta desde afuera y, ojalá, debiendo responder el cambio de conducta a las propias metas y valores del paciente. Y esto es muy, muy interesante porque nos suena mucho, por ejemplo, el plan consensuado, ¿cierto? Y actualmente, la mayoría de las actividades que nosotros estamos, de hecho, levantando en este plan, tiene que ver con la responsabilidad del cambio que recibe en el paciente y que de hecho tiene que ver con las propias metas que, en conjunto con el equipo de salud, se van generando. Ahora, lo opuesto sería el autoritarismo, ¿cierto? En realidad, probablemente hace harto tiempo en el sistema de salud era lo que decía el clínico y el paciente no, ¿cierto? Y eso en realidad va en contra del proceso autónomo. La colaboración, el trabajo en equipo. Esto no es solamente, por ejemplo, de una sesión clínica, sino que ojalá el equipo sector, por ejemplo, que es el que está más cerca territorialmente, pueda conocer al paciente y que cada profesional del equipo pueda también fortalecer estos aspectos. En realidad lo que se hace es invitar ciertos pacientes. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que dicen, bueno, usted manda, yo no quiero participar. No obstante, el invitarlos ya es parte de explorar el cambio. También la colaboración tiene que ver con apoyar, más que persuadir, ¿cierto? O argumentar en lo que está haciendo el paciente, siempre es importante apoyarlo y decir que es posible, ¿cierto? Eh, pero que hay que trabajar. Y siempre la atmósfera positiva interpersonal es algo súper, súper bueno. En general, la escucha reflexiva, por ejemplo, la escucha activa respecto a la educación en pacientes adultos, tiene que ver mucho con una atmósfera, ¿cierto? Positiva, de respeto. Y lo opuesto sería la confrontación. No sé si le hace ruido muchas veces a ustedes que eh, a veces se termina peleando uno con un paciente y eso probablemente no sea muy bueno para llegar a ningún acuerdo, ni consensuar nada, ni tampoco motivar al paciente, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la colaboración es parte de cómo nosotros nos enfrentamos con nuestros usuarios, pacientes, es parte fundamental. La educación, en realidad, es muy importante y tiene que ver con que el paciente encuentre sus motivos e ideas para el cambio. Los recursos esencialmente reciben el propio paciente y se trata de que no se enseñe cosas o dar consejos, sino que, tal como decía Gianni Vela, ¿cierto? En esta educación para adultos, es que tratemos de que el recurso del paciente lo conversemos, lo podamos trabajar. Ahora, en relación a la empatía se entiende como ponerse en el lugar de la otra persona, aceptar, entender sus sentimientos, su forma de ver las cosas sin juzgar, criticar o culpar. No implica aprobar y estar de acuerdo con todo, sin embargo, es comprender, entender cómo se siente el paciente. Eh, y la compasión es la no indiferencia. Entonces, si ese paciente necesita ayuda y puede la ayuda, nosotros de hecho en muchos lugares, por ejemplo, acá a nivel rural, somos la única alternativa donde el paciente hace su derecho a la salud. Entonces es importante la compasión. Ahora, de todas maneras, si bien nosotros tenemos estos 5 puntos que estructuran la entrevista motivacional, siempre nosotros como formación tenemos un reflejo de arreglar y aconsejar. O sea, como... Y muchas veces esos consejos pueden dar, o de hecho no son ni solicitados a veces, ¿cierto? Pueden generar oposición en el paciente, puede estar a la defensiva o se pueden sentir no entendidos en realidad. Entonces nosotros tenemos una oposición o reacción psicológica eh, que aparece cuando la persona siente que su libertad personal se ve coartada. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de intervenir cuando no se nos solicita o efectivamente dar, a veces solamente consejos como si fuese algo muy fácil, eso puede generar oposición. Así que siempre es importante permitir que el paciente articule sus razones para cambiar. Y
Si nosotros vamos ahora a la herramienta propiamente tal, miren, si bien tenemos 5 puntos donde se sustenta la entrevista motivacional como valores de la entrevista, vamos a tener también algunas fases que tienen que ver con la herramienta propiamente tal. O sea, cómo lo hablamos con el paciente, cómo lo llevamos a la práctica clínica. Y esto tiene que ver con habilidades, y estas habilidades se entrenan, ¿ya? Muchas veces, a veces, por ejemplo, las preguntas abiertas nos cuesta en general. Muchas veces en la clínica utilizamos preguntas cerradas y el paciente nos dice bien, mal, sí. Y eso hay que ir entrenándolo, ¿cierto? Entrenándolo, hay que ir abriendo las preguntas con nuestros pacientes. Y en general, estas herramientas lo que hacen, por ejemplo, entre más conversamos con el paciente, más fácil es explorar la ambivalencia y de hecho podemos hasta llegar a clarificar algunas razones por las que el paciente no está. Y estas técnicas en realidad pueden ayudar también a sentirse escuchados y a valorar la atención. Por ejemplo, repetir o hacer un resumen, generalmente, y se ha estudiado de hecho en la entrevista clínica de atención primaria, por ejemplo, que sí genera satisfacción usuaria cuando nosotros hacemos, por ejemplo, y utilizamos herramientas motivacionales. Entonces acá podemos ver que podemos separar algunas partes de la herramienta en 5 puntos importantes. Uno es la pregunta, lo otro, transversalmente la escucha reflexiva, que nos va a permitir afirmar de manera positiva, reflejar algunos puntos que queremos que el paciente valore y resumir o sintetizar. Ahora vamos con las preguntas, ¿cierto? Las preguntas abiertas son un desafío. Realmente nosotros estamos con las preguntas cerradas, ¿cierto? Que se responden con sí o no, con una palabra o respuestas cortas. Por ejemplo, ¿le preocupa su salud? La gente va a decir sí, o no sé, sí. Ahora, las preguntas abiertas en realidad invitan a elaborar respuestas. La clave es en realidad tratar de ser más amplio, tratar de buscar, por ejemplo, opiniones, expectativas, preocupaciones. Por ejemplo, ¿qué aspectos de su salud le preocupa más? O cuénteme de la diabetes, ¿qué ideas usted tiene? ¿Qué le habrán contado? Son preguntas efectivamente que no es lo mismo que te diga, ¿usted tiene diabetes? Sí, ¿cómo se siente? Mal. Es tratar de abrir las expectativas y preocupaciones, incidiendo con la pregunta. ¿Qué beneficios tienen las preguntas abiertas? En general, permite que el paciente se exprese. En general, y acá, paréntesis, los pacientes que tienen menor nivel educacional y socioeconómico tienden a participar o sentirse bien más cómodos con preguntas cerradas en ocasiones. Es importante ir invitando. Probablemente sin un control genera una idea y nos expresa, por ejemplo, qué le molesta, estamos avanzando, ¿cierto? Entonces, permite expresarse al paciente y también verbaliza qué es lo importante para él en ese momento. En estos controles, por ejemplo, de multimorbilidad, estábamos con un paciente multimórbido y en general una de sus preocupaciones actuales, más que la hipertensión, por ejemplo, era su dolor de rodilla, ¿cierto? Y efectivamente ahí eh, lo que más le importaba a él era poder movilizarse, poder estar funcional. No significa que el otro lo dejemos de lado, pero era algo que se buscó con la pregunta abierta. ¿Y qué beneficio tiene también para mí? Efectivamente aprendo más sobre el paciente, ¿cierto? A veces muchas de las creencias que en medicina familiar se dice como abrir eh, la agenda en este proceso de hablar con el paciente. Porque podemos entender miedos, por ejemplo, que tiene, eh, y eso hace que el paciente de hecho sienta más comodidad y más confianza con quien está conversando. Afirmar. Mm. Y la escucha reflexiva. Acá, antes de afirmar o reflejar, es importante, y si ustedes van en la orientación, ahí sale un cuadrito que dice escucha reflexiva, ¿cierto? Y es súper importante porque realmente cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, en realidad hay que mantener un silencio
y oír lo que la persona quiere decir, ¿cierto? Y después de eso podemos apoyar o promover algunas frases, por ejemplo, con comentarios positivos. Pero ojo que el comentario positivo no es una felicitación, sino que va en el sentido de afirmar lo que está haciendo de manera correcta. Por ejemplo, te has esforzado mucho por no tomar alcohol, a pesar de los deseos que has tenido. No es lo mismo decirle, qué bien, oye, es súper bueno. Probablemente hayan personas que sí pueda resonar eso, pero en términos de ver la ambivalencia y apoyar lo positivo del paciente de manera intrínseca, es que nosotros podemos ir apoyando, ¿cierto? Al final esa es la estructura y podemos, por ejemplo, eh, comentarle algunas cosas que haga que pueden como apoyar la idea en realidad. Por ejemplo, gracias por compartir eso conmigo, veo que no es fácil para ti decirlo, entonces estamos ahí apoyando que el paciente nos cuente cosas. Eso, bueno, es parte de la herramienta, como yo le dije, que son practicables, pero es importante que nosotros focalicemos estas cosas mejor. Entonces, la gracia de afirmar, después de una escucha reflexiva, es que nosotros podamos apoyar al paciente hacia la autoeficacia. Si hay algo que tiene de fortaleza a ese paciente, por ejemplo, y nos comenta, efectivamente, apoyar esa fortaleza. Y así vamos anclando las fortalezas, los valores y recursos del paciente. En el reflejo, esto es algo muy bonito, ¿ah? Pero, por ejemplo, yo lo tuve que aprender en la formación clínica de mi beca, que tiene que ver con frases que aportan empatía, es decir, hacen que el paciente se sienta escuchado y que es importante entenderlo. A veces hacemos como decir lo que dijo, pero en otras palabras, en realidad para repetir o refrasear. Y los reflejos complejos son repetir el significado implícito de las palabras o la emoción expresada. Ahí generar algo que lo conecte. O sea, eso es mucho más complejo en general. Eso sí necesita harta práctica clínica, pero los reflejos simples pueden ser más útiles. Por ejemplo, soy una persona organizada. Se le puede decir, quiere decir que te gusta tener las cosas en orden. Se dan cuenta que efectivamente es todo un reflejo simple. O sea, el paciente nos dice algo y nosotros apoyamos esa idea. Entonces el paciente en realidad le resuena. Entonces siente que lo estamos escuchando. No me gustan los conflictos, por ejemplo. Ah, quiere decir que te sientes incómodo cuando la gente discute, el enojo te asusta. Y esto, por ejemplo, este último ejemplo que es, estoy asustada que mi hija vaya a fumar porque me va a fumar a mí, quiere decir que te preocupa el hecho de que te guste fumar y eso no le afecta a tu hija. Y eso le afecta a tu hija. Si se dan cuenta, es la idea que el paciente comenta y lo decimos en otras palabras. Y esta técnica es muy interesante porque justamente hace que el paciente tenga más confianza con uno y podamos, de hecho, abrir más el horizonte hacia donde podemos empezar a trabajar. Y la síntesis, siempre, siempre, y esto también en la práctica clínica, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, de la manera más simple, cuando uno va a una anamnesis próxima, en general, uno debería resumir al final de eso. Cuando se conversan los fármacos, por ejemplo, se debería sintetizar ese momento. Y entonces cuando estamos haciendo una entrevista motivacional, que ojalá sea más dirigida como entrevista motivacional, siempre, siempre es importante comprobar, por ejemplo, si entendimos, ¿cierto? Si efectivamente hacemos el resumen adecuado. Y esto sirve para reforzar lo que hemos hablado, ¿cierto? Mostrar que se escucha reflexivamente, que se prepara, por ejemplo, al fumador en este caso, para que haga la elaboración de lo que hemos hablado, como la señora que el caso clínico. Y bueno, comentarles que en la orientación técnica, después ahí podemos conversar, está varias, varias
herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? En diferentes contextos como consejería, etcétera. Pero si uno se va, por ejemplo, al proceso de cambio de conducta, en general, las fases más tempranas como precontemplativa, que son personas que no han considerado cambiar sus hábitos de salud y pueden no considerar que su comportamiento sea un problema, la intervención propuesta es la entrevista motivacional. Efectivamente, empezar a visualizar la ambivalencia que tiene ese paciente. En la fase contemplativa, también, porque la persona está dispuesta a considerar hacer cambios, pero por distintos motivos no puede dar el primer paso. Y es ahí también que la entrevista motivacional, como hemos hablado, ¿cierto?, puede hacer que esta ambivalencia empiece a generar el empuje al cambio de conducta y que nosotros con la afirmación, con la escucha reflexiva, con el reflejo y haciendo resúmenes vamos en cada control, o en realidad puede ser en el control de entrevista motivacional, eh, ayudándolo a que vaya a la preparación y en general ya cuando estamos en la preparación de la acción, vamos a usar otras herramientas, ¿cierto? Que también están acá en la orientación, que tiene que ver, por ejemplo, con identificar intervenciones con metas específicas como SMART. Quizás vamos a hacer consejería de cómo dejar de hacer una mala actividad como tomar, fumar, o efectivamente cómo hacer, cómo programar las actividades que vamos a empezar a usar, por ejemplo, en actividad física, en alimentación saludable, en la comunidad, en actividades que puedan hacer que yo me entretenga para mejorar mi salud mental, etcétera. En resumen, bueno, es difícil a veces como comentar esto, pero en esta exposición que tiene que ver con la orientación, ¿cierto? Y las estrategias para cambio de conducta en personas con multimorbilidad, comentarles que el paciente de multimorbilidad es un desafío. Tenemos un gran porcentaje de pacientes compensados y la mayoría de esos pacientes tiene que ver con su motivación al cambio y las determinantes sociales, por supuesto. Ustedes saben que entre el 60% de las dificultades que tiene un paciente para hacer un cambio de conducta tiene que ver con la determinante social. No obstante, muchos de ellos también cursan con una motivación. Y probablemente muchos pacientes también prefieren hacer cosas no farmacológicas, ¿cierto? Y la entrevista motivacional, justamente en este paciente que tiene esta ambivalencia, que es la gran ventana y oportunidad para motivar el cambio, es algo que puede inducir a facilitar el cambio. Lo bonito también es que tiene un espíritu de colaboración y empatía que tiene que ver mucho con el modelo salud familiar, tiene que ver con la estrategia CSET, tiene que ver con la toma de decisiones consensuadas, o sea, tiene que ver con cómo tratamos al paciente. Y requiere ciertas habilidades, ¿cierto?, que son entrenables, como las preguntas abiertas, el afirmar, ¿cierto?, para apoyar la ambivalencia, el reflejar para generar empatía y el sintetizar para ir avanzando en este campo. Todo cruzando con la escucha reflexiva. No sé, a veces uno, por el mismo tiempo, ¿cierto?, se apura mucho, pero siempre es importante dejar el espacio de la escucha. Obviamente que hay pacientes que se alargan, ¿cierto?, se alargan y tenemos que modelar el espacio, pero esto puede ser no solamente una vez y no solamente una persona, sino que el equipo. Eso, eso les quería comentar y presentar lo que sale, ¿cierto?, en la orientación y que es una herramienta muy buena en este contexto de multimorbilidad. Bien, muchas gracias. Tengo harto ruido ambiental, así que voy a tratar de hacerme escuchar bien. Y hay algunas preguntas que estuve mirando acá en la caja y hay una temática que se repite harto que tiene que ver con el abordaje de personas, por ejemplo, que están en etapas contemplativas o precontemplativas. Mm. Em, Ese es como un cuestionamiento como bien frecuente, personas que no demuestran disposición al cambio, cómo las enmarcamos o cómo consideramos esta característica dentro del diseño del plan de cuidados integrales cuando la persona está contemplativa o precontemplativa. ¿No? Eso es súper interesante, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, hace un plan como toma decisiones consensuadas, en general el paciente que está precontemplativo, justamente las herramientas motivacionales nos van a ayudar a generar este pequeño cambio de participación.
general, en la misma conversación, ¿cierto? Cuando vamos visualizando, yo creo que una de las claves en ese control, ¿cierto? Es justamente las preguntas abiertas. Preguntas abiertas te van a ayudar, de hecho, a ir conociendo de a poco lo que el paciente va queriendo. Yo creo que si algo hay que entrenar justamente en los equipos de salud son las preguntas abiertas, porque muchas veces nosotros confundimos eso y esto nos va a ir como viendo y así esa ventanita de ambivalencia que tiene ese paciente. Probablemente en un control no se logre, pero sin el otro. Ya eso también es interesante, pero la herramienta motivacional va justo en ese setting de paciente, en el precontemplativo, en el que está dudoso, o en el que tenemos que empezar a mostrar, ¿cierto?, a través de su ambivalencia, que necesitamos hacer cambio de conducta. También dentro de la misma línea hay una que dice de los tipos de acuerdos que se pueden desarrollar u orientar con personas que se encuentran en fase precontemplativa. Ya. En general, por ejemplo, muchas de las veces va a ser según lo que nosotros alcancemos en el control a visualizar. Por ejemplo, mira, me tocó con un paciente que era multimorbio, ya, sí, multimorbio, y era hipertenso, diabético, dislipidémico, tenía enfermedad renal. Entonces, una de las cosas interesantes es que él me decía que, bueno, no podía dejar la sal. Y en realidad, como yo decía, no, pero eso no importa. Ya, entonces, en una me acuerdo que yo le pregunté así como, ¿y usted qué piensa? Que, así, y me empezó a decir que la sal, bueno, él decía que no, pero la familia le decía que tomaba mucha sal. Entonces, bueno, efectivamente ahí anotamos el hecho de que, ya, bueno, está tomando mucha sal, usted, ¿qué piensa de la sal? Y empezamos a hablar de eso, ¿cierto? Como un concepto reducido, ¿cierto? En tiempo, me refiero. Y al otro control, probablemente ahí lo que nosotros pusimos como consenso, probablemente fue como efectivamente tratar de alguna actividad y disminuir la sal, porque fue algo que lo empezó, pero así como que dijo ya, perfecto. Y después al otro control, el paciente ya estaba mucho más claro con ese proceso, empezamos a hablar de nuevo, y efectivamente el paciente lo que hacía, por ejemplo, era que a todas las comidas le ponía sal, independiente de la sal que tenía. Entonces después el segundo control nosotros visualizamos que de eso, preguntándole, etcétera, probablemente una actividad era que no le pusiera sal del salero y que comiera como le preparaba la casa. Entonces, si te das cuenta, son algunas cosas bien pequeñas que puedes empezar. En el primer control puede que no logres mucho, ¿sí? Y que logres cosas más biomédicas, probablemente. Así como ya disminución del dolor, entonces tiene que caminar, y vas visualizando y pones la ficha como paciente, etapa precontemplativa para cambio esta. Y después en el próximo control probablemente se vaya a trabajar. Y quizás no seas tú, de hecho sea como la enfermera del equipo o enfermero del equipo. La gracia también es tener, de hecho, la comunicación tanto como en el equipo con la ficha clínica de manera territorial, ¿cierto? Pero puede ser que en un principio no siempre vamos a sacar como cosas al tiro de estos pacientes, ¿cierto? Sino que va a ser un trabajo. Bien, también dentro de la línea de la precontemplación y la contemplación es que es como, yo creo que es la principal dificultad es como poder traspasar estas etapas con las personas. Es, por ejemplo, se utiliza el concepto del rodar con la resistencia o manejar la resistencia al cambio y preguntan específicamente por algo muy interesante, es cómo incorporamos la familia. Pregunta si es posible, por ejemplo, hacer una entrevista motivacional familiar o incorporarla con otro tipo de abordaje, en especial cuando la dinámica familiar presenta patrones rígidos que no permiten un cambio. ¿Se podría contemplar ese tipo de abordaje? ¿Cuánto tiempo uno puede esperar para poder realizar este tipo de abordaje? Es igual una pregunta bien interesante. Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, nosotros en el modelo de salud familiar, ¿cierto? Nosotros tenemos intervenciones familiares, pues se clasifican por, ¿cierto? Por uno, 2, 3, 4. Y generalmente en la práctica clínica nosotros difícilmente lo podemos hacer por el tiempo. No obstante, tienen mucha razón porque, por ejemplo, si un paciente diabético necesita mejorar y disminuir, por ejemplo, me tocó el otro día, comía 3 panes amasados, por ejemplo, y tomaba Coca-Cola todos los días. Probablemente ese paciente no compra solo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en la casa también pasa eso. También los hijos van a tener una forma de ver la vida, ¿cierto? Entonces, en general, la familia debería ser parte de la articulación eh, con el paciente. O sea, nosotros efectivamente deberíamos conocer, o
su entorno y el paciente, es decir, dónde se inserta, ¿cierto? ¿Cuál es su familia? Para poder avanzar, porque justamente muchas de las cosas que se hacen en familia y sobre todo hay estructuras rígidas, ¿cierto? Y en esa estructura, el territorio en el sentido del modelo de salud familiar debería ser capaz de que esas personas ojalá pudieran visualizarse como la familia, ¿cierto? Hacer un estudio de familia, hacer una visita. Entonces, creo que es sumamente importante y gracias por la pregunta, porque a veces uno ve como solamente la técnica, ¿cierto? Pero el paciente está inserto en un lugar, ¿cierto? Está inserto en una familia. Entonces deberíamos, de hecho, en general, no solamente a los que están en precontemplativo o contemplativo, sino también a los de cambio, las familias. Me tocó el otro día atender a un paciente yo atiendo también no, eso fue hace más tiempo, un mes que en un lugar que lamentablemente es peligroso, y entonces yo difícilmente le iba a decir vaya a caminar. El paciente no podía caminar, ¿cierto? Entonces, porque en realidad le podía pasar algo. Entonces, probablemente conocer el entorno, conocer la familia, cómo se dispone la familia es fundamental para que nosotros podamos motivar al paciente. Y de hecho lo puse ahí en una diapo, ¿cierto? Que era parte de la motivación. Bien. Y una pregunta un tanto similar, pero preguntan por experiencias sobre entrevista motivacional en grupo u otras estrategias grupales para el cambio de conducta. Mira, en general, evidencia en grupo hay de educación para la salud también, o sea, como que también saliendo del enfoque de lo que es entrevista motivacional, en general la educación para adultos es algo que se usa como motor de cambio en las comunidades, por ejemplo, en los grupos. Teorías como de Paulo Freire, ¿cierto? O también de Johnny Vela, no estandarizan, de hecho, formas de trabajar en grupo y estandarizar objetivos que también sean SMART y todo. La entrevista motivacional, en realidad, al inicio, como evidencia, busca de manera la ambivalencia más de paciente, ¿cierto? Inserto en entorno, etcétera. Pero hay otras herramientas que pueden ayudar mucho mejor al trabajo en pacientes en grupo. Así que, de hecho, en la orientación técnica también lo pueden encontrar, ¿cierto? Y quizás lo conversen en la próxima presentación, pero probablemente en los grupos creo que es muy importante, de hecho, evaluar los conceptos que tiene que ser de la educación para la salud, como Paulo Freire y Johnny Vela, que eh, son autores muy importantes en eso y nos estandarizan formas de intervención y poder analizarlo, o sea, como que podamos evaluar el cambio. Perfecto. También hay una pregunta que es ya más bien en relación a que se logra el cambio de conducta, se logra mantención, pero viene la recaída. Si sigue siendo la entrevista motivacional en este contexto de recaída, una mejor opción de intervención para que puedan volver a generar el cambio y un nuevo ciclo de cambio de conducta. Y también si hay evidencia con respecto a la entrevista motivacional en términos de adherencia y mantención de conducta en el largo plazo. Sí, bueno, en adherencia farmacológica sí hay evidencia, ¿ya? Pero los estudios en general no son a tan largo plazo. De todas maneras, hay algunos, creo que entre los más largos 6 meses y un año, ¿ya? En términos de si la recaída tiene como evidencia la entrevista motivacional, sí, sobre todo entendiendo en qué etapa, ¿cierto? Después el paciente está, cuándo va, porque primero a la recaída hay que contener ese paciente, ¿cierto? Hay que ojalá estar con el paciente y probablemente al inicio no visualicemos al tiro una motivación al cambio, ¿cierto? Porque está con un proceso y ahí tenemos que ir evaluando con el paciente después si es que de hecho quiere cambiar. O sea, tenemos de inmediato probablemente las cosas de la herramienta motivacional que sí nos van a ir ayudando, de nuevo, sea por ejemplo las preguntas abiertas y la escucha reflexiva. Creo que esos son fundamentales en la práctica clínica en general y son herramientas motivacionales para que nos ayuden a evaluar ese paciente. Por ejemplo, por ejemplo, en la presentación estaba esta paciente que había fumado, ¿cierto? Y volvió a recaer y ahora vuelve a consultar. O sea, en ese paciente efectivamente sí podemos hacer entrevista motivacional y ayudarlo con el cambio,
pero siempre en la recaída hay que evaluar al paciente primero, por qué recayó, cuáles son los factores, y ir de a poco buscando nuevas ambivalencias para motivar. Bien. Acá también hay otra pregunta de otra índole. Pregunta si hay alguna suerte de perfil de habilidades, habilidades transversales o antiguamente conocida como habilidades blandas que sean necesarias para que un profesional que esté entrenado en entrevista motivacional pueda aplicar este tipo de intervención. Interesante pregunta, sí. Mira, de hecho, como este concepto de habilidades blandas, bueno, también son eh, entrenables en algún sentido, ¿no? En algún sentido. En general, eh, sí se relacionan mucho de manera de cómo nosotros nos tenemos que enfrentar al paciente, al día a día, en el control. Eh, Creo que justamente lo bueno de estos 5 puntos que tienen que ver con la entrevista motivacional es que hay unos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la empatía, ¿cierto? Con cómo podemos tener también no indiferencia con el paciente. Y en eso, eh, efectivamente, las habilidades blandas, si uno las puede colocar, sí te ayudan a desenvolverte mejor en esta práctica. Y en realidad debería justamente ser algo transversal en lo que vemos como clínico en atención, lo que hacemos como clínico. Yo sé que el día a día nos cuesta, quedamos cansados, ¿cierto? Los controles. Controlar pacientes de multimorbilidad es súper agotante los G3 porque toda una mañana, por ejemplo, G3 es muy difícil. Así que justamente eso es un punto que sí, que tiene toda la relación y yo creo que en la formación de pregrado hay que avanzar justamente en visualizar estas cosas para que podamos tener profesionales que den cuenta de esto y puedan ayudar a los pacientes. Bien. Y también preguntan, en base a tu experiencia, ¿cómo ha sido el trabajo con los funcionarios para entrenar estas herramientas motivacionales? Lo preguntan en el contexto de lo que implica el desarrollo de la SICEP, porque esto también tiene que ver con romper el enfoque que traemos de la formación de pregrado que tú mencionabas. Sí. Ha sido difícil justamente porque estamos acostumbrados, de hecho, a una forma de trabajo. Acá, por ejemplo, nosotros hemos ido a terreno a hablar de toma de decisiones consensuadas y ahí efectivamente siempre nace esto, las herramientas motivacionales. Una de las cosas que estamos impulsando es que el equipo, de todas maneras, por ejemplo, hasta a los PAC de atención primaria, por ejemplo, puedan visualizar un curso o como capacitación de herramientas motivacionales propiamente tal. Eh, y lo que estamos haciendo es que cada visita de los que están implementando CICEP, hablamos de esto en el contexto de la motivación del cambio. Así que, y de hecho, justamente a nivel de MinSal, ahí ustedes pueden encontrar, de hecho, eh, herramientas que tienen también nuevas guías, por ejemplo, en toma de decisiones consensuadas, y la de nosotros que efectivamente pueden ayudar a visualizar estas cosas que son conceptos que es muy importante que el equipo conozca y después viene la práctica, ¿cierto? La práctica. Y eso pueden ser por capacitaciones, por acompañamientos de servicio de salud. Entonces, bueno, primero para resumir es que sí cuesta harto, pero es algo que hay que empezar a capacitar en atención primaria, por ejemplo, para CISEP. Y en eso hay diferentes formas de capacitación, ¿cierto? En atención primaria y también el apoyo del servicio de salud para eso. Bien, eh, tenemos mayormente resueltas las preguntas porque hay algunas preguntas que se repiten un poco en torno a las temáticas y que han sido contestadas de alguna u otra forma, ¿ya? Así que agradecemos tu tiempo, tu presentación, que estuvo excelente, como bien redondita y aplicada a los ejemplos que más se ven en la atención primaria, es donde más se aplica esta herramienta de intervención. Les dejé en el chat los links de bueno, el de la orientación técnica que estamos presentando y el de otro documento que mencionó, que es el de las herramientas para la toma de decisiones en salud que salió este año, que
lo emanó la División de Atención Primaria, que estaba mucho más específico para una de las estrategias que se aplican en el contexto del cuidado integral, que es la toma de decisiones compartida, pero que está muy interrelacionada también con la temática de entrevista motivacional. Em, Les voy a compartir brevemente, además, donde ustedes pueden visualizar este y todos los materiales del Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Si ustedes van al sitio web de redcrónicas.minsal.cl, ahí está la dirección del sitio web general. Acá inmediatamente aparece el banner donde está la orientación técnica que estamos presentando. Y acá está todo el repositorio, todos los documentos que nosotros hemos emitido a la fecha, dentro de los cuales también se incluye el de las herramientas para el apoyo en la toma de decisiones en salud. ¿Ya? Redcrónicas.minsal.cl. Bien, agradecemos nuevamente tu tiempo, tu presentación, Alex. Les recuerdo que nos vemos para el tercer y último webinar el lunes 7 de octubre a las 2:30. Vamos a enviar el link de conexión a las personas que hayan registrado su asistencia. Voy a dejar por algunos minutos acá el Zoom abierto para que puedan ingresar nuevamente la asistencia. Se las voy a volver a copiar. Y con ello damos por terminado este segundo webinar. Muchas gracias nuevamente por su interés, por su asistencia y nos vemos en octubre. Muchas gracias a todos y gracias Natalia. Estén muy bien, ¿ya? Que estén bien. Chao, Adiós. chao.